Muy buenas tardes, compañero. Esta vez vamos a abordar un tema que ha sido o es parte de la historia de Colombia desde los inicios. Para nadie es un secreto que el conflicto armado es algo que afecta a toda una sociedad completa y a toda una nación o todo un país. En este caso, Colombia se remonta a los años 60, 1964, 60 y algo, donde comienzan a generarse los grupos armados como las guerrillas, que es más que un grupo de personas que no estaban de acuerdo a la forma en que los líderes políticos en ese entonces manejaban el país. Y en una señal de protesta o en una señal de no estar de acuerdo a la forma en cómo se estaba llevando la situación en ese entonces, surgen los grupos al margen de la ley. Dichos grupos al principio tenían un pensamiento en pro del pueblo, entre comillas, pero con el pasar de los tiempos, estos grupos se dedicaron a hacer actos delictivos y mancillaron la ideología inicial que tenían algunos grupos armados. Esto ha sido una temática o una problemática que ha venido recorriendo por más de 50 años, más de 60 años actualmente en Colombia. Y es un flagelo que ha afectado a toda una sociedad. Personas que salen desplazadas, personas que han sido asesinadas, niños que han sido reclutados. Y esto se ve más que todo en las zonas rurales, en las zonas urbanas, como las ciudades, no son tan afectadas como lo son aquellas o aquellos lugares como los pueblos, como las veredas, como los corregimientos, que tienen más avistamiento de grupos armados de la ley. Yo hablo desde mi postura, dado a que yo fui militar, yo fui parte de la Armada Nacional, fui infante de Marina y pertenecí al sexto contingente del 2004 en la época de Uribe. En esa época a nosotros nos tocó vivir una situación que no debíamos haber vivido, entrar a una guerra sin propósito para algunos, con propósitos o ambiciones para otros. En este caso, el presidente de la época, en una retaliación o de pronto en un intento de recuperación del territorio colombiano, expuso, expuso o colocó, como quien dice, de carne de cañón o arriesgó muchas vidas de personas o de soldados, en mi caso, de compañeros que no tenían que ver en la guerra, porque en ese entonces nosotros estábamos prestando el servicio militar y se suponía que teníamos que estar dentro de las guarniciones o dentro de los batallones prestando el servicio. Pero para nuestra sorpresa fuimos llevados a, como quien dice, a la guerra. Nos llevaron al monte, nos mandaban a patrullar, nos mandaban a hacer operativos donde estaba en riesgo la vida. En ese entonces no había excepción de soldado campesino, soldado regular, no, todos éramos iguales. En mi caso, a mí me tocó un grupo con un grupo de profesionales, creaban dos GIL. Un GIL es un grupo de personas de 18, o sea, es como un grupo de 18 personas que tiene tres escuadras de 6 y cada escuadra tiene una línea. La primera línea son todos los fusileros, la segunda línea está la ametralladora con otro fusilero y la tercera línea son las armas de acompañamiento como lanzagranadas, morteros y demás. Y ese GIL lo complementaron con otro GIL de soldados profesionales, personas que ya ganaban su salario. En el caso de nosotros, prestábamos el servicio. Y a nosotros nos tocó vivir o nos tocó enfrentarnos a esa cruda realidad. Actualmente se dice que esos grupos han tenido cierta influencia dentro de las universidades y eso ha afectado un poco la institucionalidad de cualquier universidad. El problema es que aquí en Colombia, cuando uno piensa diferente, cuando uno tiene una postura donde uno no está a favor del gobierno, ya lo tildan de revolucionario o de guerrillero. Y suele pasar. Entonces hay que tener una diferencia entre ser una persona que pelea por los derechos o por todo lo que tiene que ver con la parte social a una persona que crea
conflictos o usa el vandalismo y usa esta postura como una excusa para hacer daño a la sociedad. Entonces son dos enfoques diferentes. Una cosa es ser revolucionario y pensar de manera asertiva en pro de la sociedad y otra cosa es ser un vándalo. Entonces, en las universidades se han presentado ciertas situaciones donde se confunden a una persona que por tener un criterio propio, por tener una perspectiva diferente a los demás, es señalado y es tildado de persona guerrillera, por decirlo así. Y esto ha sido el pan de cada día de todas las universidades públicas que existen en el país. Aquellos que piensan o aquellos que pensamos de manera diferente nos colocan, como quien dice, en el ojo del huracán, donde no es la realidad. Entonces mi invitación es que hay que expresar las ideas, hay que tener en cuenta que la violencia no trae nada bueno y que la guerra lo único que trae es llanto y dolor. Entonces, viendo lo que está pasando en la actualidad, creo que tenemos que analizarlo y mirar que el camino real o la verdadera intención de paz estará en crear jóvenes que estudien y que sean profesionales, porque mientras no haya educación, el pueblo va a seguir siendo subyugado. Esa era la posición o ese es mi pensamiento acerca de esta situación. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima.